Acuérdense que yo les mostré una gráfica, ¿no? Sí. Les dije que una tabla, pero lo que quiero ver es la gráfica que les mostré. Ah, Así que bueno, mientras la hace, ¿alguien más quiere presentar? ¿Quién más va a presentar? ¿Nadie lo hizo? Yo sí lo intenté, doctor, pero no lo terminé. Sí, lo hizo, pero no lo terminó. ¿Cómo si eran 5 puntos o 10? No sé. yo lo hice, pero creo que también lo hice como mi compañera Janet. ¿Sí me escuchó? Sí. A ver, ¿eso qué es? ¿Eso azul? La curva, la Pero, gráfica. ¿qué tiene en el eje? Siempre que hagan una gráfica, Ingreso hay y que ponerle en el eje vertical lo que significa y en el eje horizontal, porque así solo ustedes lo saben. Entonces, ¿en ingreso en qué eje está? el ingreso está en la Ujú. y la resta está en las X. Pero yo no dije la resta. Dije que pusieran el peaje y el ingreso, ¿no? Ok, entonces también lo corrijo. Ahora, debe ser el producto de el peaje y la demanda, ¿es eso que tiene ahí? ¿El ingreso? ¿Sí? Sí, ¿no? Ok. Vale, entonces grafique eso. ¿Quién más hizo el ejercicio? Yo lo hice también, pero similar al de mis compañeras. También grafiqué el, el, el bueno, ¿qué? El ingreso y la resta, así como Carla. Mm, Pero igual ahorita lo corrijo. Isabel, ¿no me dijo que ya lo había hecho? Sí, Inge, pero igual grafiqué mal. En lugar de poner el peaje, hice la resta. No puedo creer, entonces. Esto es la gráfica que les pedí, esto que está aquí, que lo ven en la imagen. ¿Sí se ve la imagen? Sí, sí se ve. Bueno, entonces aquí dice ingresos en el eje vertical y en el eje horizontal dice peaje, ¿no? Y luego la otra curva que iban a agregar en otro eje era el número de usuarios y el peaje. Esta es la otra curva que igual no está bien porque está en el mismo color, así. Entonces esa gráfica es la que quiero ver. Ya las demás son gráficas adicionales, ¿no? Pero lo que me interesa es que sepan cómo se maximiza el ingreso de una de una autopista de peaje, si lo vemos desde la perspectiva del privado, ¿no? ¿Sale? Sí. Bueno, cuando acabe me dicen. Estoy esperando. Nada más es una gráfica.
Bueno, y dejo para que presenten conforme acaben, ¿no? O bueno, el primero que acabe que nos lo enseñe, yo creo que ya los demás lo entenderán. ¿Ya? ¿Cómo quedó? ¿Ya está? ¿Por qué se tardan tanto en hacer una gráfica? ¿Qué pasó? ¿Sí está o no está? ¿Por qué se tardan tanto en hacer una gráfica?
Buenas Pero, noches. ¿Se ve el mío? sí, pero ordénenlo porque, mire, primero está el 0, luego está el 1.5, luego el 1.35. ¿Quién sabe qué está haciendo? ¿No? O sea, algo está haciendo mal porque no es una gráfica de... Está tomando como los textos, no los valores. Sí, ahorita chico eso. Es que se me fue. ¿Se ve la mía? Sí, sí Ajá, se ve. ok. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que el peaje más bajo, el ingreso es 0, ¿no? Luego, el peaje dice que es más o menos... ¿Y por qué puso peajes tan raros? ¿No era 0.5 o 1 así? Ok, sí eran solo 2 dígitos, ¿no? Nada más los empecé a inventar, lo siento. ¿Qué se inventó los datos o por qué dice? El peaje es una variable de entrada y lo que tienen que calcular es la demanda. Aquí parece que fijó la demanda y luego calculó el peaje, no sé qué cosa hizo. ¿Cómo lo hizo? El peaje y la demanda yo lo supuse y ya después empecé a calcular los ingresos y lo demás también. Pero tiene, ¿y su función de tiempo dónde está? ¿Por qué los supuso? No se trata de inventar, ¿eh? Había que calcular la función que ya la habían sacado. Luego esa función lineal le tenían que calcular la variable y, digo, la variable número de usuarios en función de del peaje, ¿no? O del costo. Entonces, si es esa gráfica se parece, pero si se la inventó, no sirve. Ok, entonces sí está mal. Pues sí, por eso le sale tan horrible. O sea, claramente, y así se da uno cuenta que las cosas no están bien hechas. No necesito hacer los cálculos para ver que está mal. A ver, veamos otro. Entonces no se trata de inventar, ¿eh? Se trata de hacerlo como debe de ser. Entonces, si no lo han entendido, mejor díganme, "Oiga, no lo entiendo, ¿cómo le hago?" Pero no se pongan a inventar historias aquí. ¿Quién más lo hizo? Digo, ¿quién más sí tiene la gráfica? A ver, le voy a presentar la mía. Ah, bueno. Ujú. Parece que no carga su presentación. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, pero no se ve la gráfica. O bueno, no sé cuál sea. Mm, a ver, es que yo no la veo. Si vimos una cosa como la función de
exponencial, pero no veo la de ingresos. Bueno, esta fue la gráfica. ¿No se ve? Todavía no. Se vio un momento y luego desapareció. Se lo comió el gato. Es que no me deja compartirla. ¿Sí se ve Ahí ahora? se ve, ahí se ve la hoja 3 y se ve que seleccionó ingreso y peaje, pero no sé si sea esa gráfica que se ve ahí. Ajá, sí. Bueno, yo aquí seleccioné el peaje y el ingreso y me salió esta gráfica. Esta fue la función que tenía en el ejercicio anterior. El ingreso pues lo calculé multiplicando el peaje por la demanda, el costo medí de acuerdo a los valores de la función, Ujú. el Sí, costo pero ahí marginal tiene un igualmente problema y la porque resta. Entonces, al momento, sí, tiene un problema porque usted le aumenta el costo y aumenta la demanda, ¿no? O sea, si usted ve los valores de demanda, todos van aumentando conforme aumenta el peaje. ajá, Entonces, pues eso es ilógico. Significa que entre más cuestan los kilos de plátano, más consume la gente. ¿Es correcto eso? ok, no, entonces es al revés. Ok, Pues no sé, pero no está bien. Ustedes tienen ok. que verificar que cuando aumenta el precio, que es en este caso es el costo fijo más el costo, el tiempo de recorrido más el peaje, cuando eso aumenta, tiene que disminuir la demanda Ujú. en un punto determinado, ¿no? Entonces, fijan un punto y estiman cuál es el valor de la demanda Y cada vez que aumenten el precio y van obteniendo el equilibrio a cada, bueno, ni siquiera hay que calcular el equilibrio, hay que calcular cuánto es la demanda cuando se incrementa el precio. Entonces eso tampoco está bien. ¿Quién más? ¿Ya Isabel ya hizo su gráfica? Me comentó que de su internet la sacó. Pero ahí se ve que está conectada. Le sacó su Sí, pero dice espíritu, que no se escucha pero nada. ahí sigue apareciendo. ¿Eh? Dice que no Sí, escucha ingeniero, nada. ahorita lo presento. Ah, sí, ya Sí, escuchó. ahí está. Nomás que no quiere que veamos su... Con la audiencia, pero ahorita lo presento. Ujú. ¿Y Miguel, usted qué hizo? ¿Nada? Sí, doctor, estoy tratando de sacar esa curva. Un comentario entre paréntesis, eso que hacen ustedes, aprendan a hacer las cosas de manera ordenada. Trabájenlo como si fuera una base de datos, o si van a hacer tablas, en una pestaña hacen las tablas y en otra pestaña se hacen las gráficas. ¿Ya puede ver mi pantalla? Ajá. Ok, bueno, corrigiendo lo que me mencionó, Ujú, entonces aquí, mientras mi peaje es 0, mi demanda obviamente va a aumentar. ujú, Entonces, mientras pues mi peaje es más alto, que aquí yo lo tengo hasta 38, ujú, que aquí, pues ujú, mi demanda obviamente va a ser 0. ujú. Por eso, bueno, ya puede comprender que la curvatura pues va así, debido a la relación de peaje y la demanda. Ok, Bueno, entonces ponga esa gráfica, seleccione la gráfica y póngamela en otra pestaña porque me da dolor de cabeza de verlo así. ok. Nomás, no, ahí sí como está. Ok, bueno, esa es otra ¿Está? manera.
está bien, es otra manera de hacerlo, está bien. Le faltan los ejes, ¿no? Ujú. Y esto, el eje horizontal es el peaje Sí. y arriba está el ingreso, ¿no? Bueno, Ujú. hay un tema desproporcionado por el tema de, no sé por qué razón sea, porque si ustedes ven, el ingreso es muy chiquitito respecto a la demanda, ¿no? Digo, al peaje, ¿sí? O sea, el peaje, no sé si es 20 pesos, una cosa así, el que está a la mitad. Si es 20 pesos multiplicado por algo, lo máximo que le da no, ni siquiera es 4, significa que la demanda es muy chiquitita, punto cero, no sé qué. Eso, bueno, revíselo, ¿no? Ujú. Es un poco desproporcionado por el monto del peaje, ¿no? Entonces, póngalos en minutos para que se vea más o menos la escala. Si está en horas, quizá por eso le da así desproporcionado. Entonces, si el peaje es 20 pesos, me está diciendo que el ingreso es como 3.4, ¿no? No sé si son Ujú. millones de pesos o qué son, pero por eso le digo que hay un tema de escala. Pero bueno, más allá de eso, claramente se ve aquí que esto es una parábola, ¿no? Y Sí. claramente se ve que hay un óptimo. ¿Dónde está el óptimo? Es más o menos donde está el máximo, ¿no? Lo puede ver aquí visualmente o en su tabla puede sacar cuál es el máximo. Y Ujú. ese va a ser el valor del peaje. En este caso le da como a 18, una cosa así, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí. Entonces ahí saque el ingreso máximo hasta abajo o hasta arriba. Donde dice ingreso, póngale arriba una fila que diga max, igual a max de esa columna o de esos registros. No, ahí en la celda esa, en la celda C18, póngale eso igual a eso, max, entre paréntesis, todo la columna de C20 hasta el final. Ya. El máximo sería 3.61. Ahora busque 361, está aquí abajo. Abajo está 361. Ahí está. Entonces vale 19 el peaje, ¿sí? Para que valga eso 361, la tarifa que maximiza el ingreso. ¿Sale? Ujú. Entonces luego le hace la otra gráfica de cómo se reduce la demanda en función del peaje y ya lo tiene completo. ¿Sale? Hay que agregar otro eje y hay que agregar otra curva. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que había que hacer. Nada más que, bueno, como las funciones, lo que deberían de hacer es usar las funciones de los aforos, porque ahí está más ligada a la realidad que lo que pudieron haber obtenido de tiempos de recorrido. Entonces pueden usar eso para calcular una función más realista. ¿De acuerdo? Y les tiene que dar una cosa así. Esto porque es una función lineal. Lo que sucede en los casos reales es que no es una función lineal, es una función exponencial y además esa función está compuesta de varios tipos de vehículos. ¿Sí? Y entonces, por eso les da algo como lo que debería dar algo como lo que les mostró Carla, pero eso ya es una función no paramétrica. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí es súper paramétrico, es algo de escuela, ¿no? Como para que entiendan los conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que les voy a recomendar de todas las hojas que vi es que hagan las cosas de manera más ordenada, ¿no? Si van a hacer sus cálculos, háganlo en una hoja. Si van a hacer sus tablas, háganlo en otra pestaña. Si van a hacer sus gráficas, pónganlas en otra pestaña. Y no todo ahí amontonado, todo junto. ¿Sale? Cuestión de orden.
¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Bueno, de todas maneras, todos tienen que terminar ese ejercicio. Se los voy a pedir mañana y así hasta que se aburran. Sí, ¿Sale? Entonces, bueno, para los casos de los que están siguiendo la maestría, pues tantito peor. Es parte de su calificación, ¿no? ¿De acuerdo? de acuerdo. Bueno, entonces vamos a continuar con esta sesión que ya tiene que ver con las redes de transporte y simplemente vamos a recordar algunos conceptos que ya les he mencionado, que tiene que ver con el concepto de viaje, porque esa es nuestra unidad de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, yo les decía de manera sencilla, viaje implica un origen, un destino y una motivación. La gente solo se desplaza porque tiene algo que hacer, no se desplaza porque dice, oye, no tengo nada que hacer, entonces me voy a subir a un medio de transporte, a un modo de transporte y ahí voy a gastarme mi tiempo, ¿no? Ya he explicado por qué eso no puede ser así. ¿De acuerdo? Entonces es origen, destino y motivo. Les decía que también aquí en el tema de transporte tenemos el mismo problema del espacio, ¿no? Las personas, si tenemos un territorio, pues se mueven de un lugar a otro. Ahora ese territorio es continuo, ¿sí? Y eso, y además, además de ser continuo, es heterogéneo. Así que es difícil que representemos cada uno de los viajes. Los podemos mapear, pero al final tenemos que analizar una población y lo tenemos que hacer a partir de agregaciones espaciales. Y ahí, como se ve en la figura, esas delimitaciones en negro se llaman zonas, ¿sí? Pero la zona es un artificio que construimos dada la incapacidad que tenemos, bueno, voy a llamarle incapacidad que tenemos, de procesar en una herramienta o de representar en una herramienta o con algunas herramientas cada una de las personas que se mueve desde su domicilio. Entonces, si queremos hacer, regresamos al tema de modelación. Si nosotros queremos representar cada uno de los viajes que tienen lugar en una zona metropolitana como la de Puebla, pues no sé cuántos millones de viajes sean, vamos a decir que son 5 millones de viajes, entonces no podemos representar los orígenes y destinos de esos 5 millones de viajes. Igual si a alguien se le ocurre representar esos 5 millones de viajes, tiene mucho dinero y consigue y representa cada uno de esos viajes. Bueno, con Big Data no estamos tan lejos de ahí. Pero bueno, es un esfuerzo considerable, ¿no? Entonces, si lo logra representar, eso ya no es una modelación, ya no es una representación de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos discretizar el espacio y eso lo hacemos a través de zonas. Ya lo hablaremos más adelante. Lo importante es que esos viajes pues se distribuyen a lo largo de un territorio, ¿no? A lo largo y ancho de un territorio. Esa es la dimensión de tiempo y lo que nos interesa saber es, bueno, ¿y dónde empiezan, de qué zona empiezan y dónde terminan? En el ejercicio que estamos haciendo de unas encuestas origen-destino, vamos a terminar y todo este tiempo que hemos dedicado a levantar información de campo tan solo es para conocer dónde inician y dónde terminan los viajes. ¿Sí? A diferencia de los trayectos. Les decía que el trayecto incluye un un origen, un destino y un modo. ¿De acuerdo? Entonces aquí este término de medio significa realmente modo, ¿eh? Medio ya les decía que es el soporte del desplazamiento. Entonces necesitamos saber el lugar de origen, el lugar de destino y más o menos por dónde se fue. Eso de más o menos por dónde se fue es parte de otro proceso. Por ahora solamente para representar la movilidad o representar un viaje queremos saber un origen, un destino y un motivo y lo queremos diferenciar de un trayecto que es un origen, un motivo, un destino, pero un modo de transporte. Entonces, ejemplos clásicos, ¿no? Me preguntan esto de este viaje, me encuestan ahí a bordo de la línea ruta, esa que pasa ahí por Ceú.
sobre Boulevard Valsequillo. Y me preguntan, ¿en dónde empezó su viaje? Ah, pues en la Facultad de Ingeniería. ¿Y a dónde termina su viaje? Pues yo le voy a decir en la Capu. Y entonces, si esta persona no sabe la diferencia entre un viaje y un trayecto, lo va a notar. Pero si me pregunta, oiga, ¿y cuál es el motivo de llegar ahí a la Capu? Ah, es que ahí voy a tomar otra ruta que me va a llevar a mi casa, que está allá en Tlaxcala, ¿no? Voy a suponer. Entonces, si esta persona no la capacitaron bien, va a notar eso como un viaje. El problema es que yo en la terminal de la Capu no voy a hacer una actividad, voy a transbordar. Y eso no se considera como un motivo de viaje. El motivo es la razón final por la cual yo realizo un viaje, ¿no? Entonces voy hasta Tlaxcala porque ahí está mi casa. Entonces ese es un viaje por motivo de regresar a casa, ¿no? Y el problema es que también regresar a casa es un poco complejo y hay unas discusiones sobre si es un motivo o no es un motivo. Lo que pasa es que cuando regresas a casa, ¿cuál es la actividad que vas a realizar en tu casa? Pues son muchas, ¿no? Es para dormir, es para comer, es para N cosas. Entonces, normalmente sí se toma como un motivo el regreso a casa. Depende, ¿no? Y en las encuestas puedes incluirlo o no puedes incluirlo, ¿no? Pues sí, trabajo, normalmente son por motivo de escuela, trabajo, compras u otros. Y normalmente en otros es cuando ponemos regreso a casa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay realmente dos trayectos, que sería uno de CU a la Capu y el otro de Capu a mi casa. ¿Sí? Y que si a la hora de levantar la información no la tomo correctamente, la voy a representar al final de cuentas como una persona que tiene su origen en CU y destino en la Capu. Pero en la Capu yo no trabajo ni me voy a quedar ahí. Entonces eso es una información incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de procesar la información, a veces se nos olvida y metemos todo el paquete y nos ponemos después a hacer análisis y nos sale en nuestra estadística descriptiva que hay muchos viajes de CU a la Capu, ¿no? Pues no necesariamente, a la Capu se va a transbordar, no se va a trabajar. Quizá haya una persona que sí trabaje ahí, pero será una, dos o cinco, no sé cuántos trabajadores hay en la Capu, de una muestra de 1000 encuestas, pues a lo mejor te salen 2 viajes que sí trabajan ahí. Y por eso se les pregunta cuál es la motivación, ¿no? La otra es el tema de tiempo. Normalmente nosotros analizamos en los temas de transporte las condiciones más críticas, porque ahí es donde están los problemas, ¿no? Los problemas de circulación, y es donde hay situaciones más complejas. En la hora valle o en la noche, pues o sea, hay pocos problemas, entonces no son situaciones que nos interese analizar, nada más que si lo que queremos saber es qué pasa en general durante todo el día en la ciudad, ¿no? Así que normalmente estas encuestas que hacemos las tenemos que referir, si se trata de una ciudad, a un periodo crítico, porque es lo que nos sirve para dimensionar las infraestructuras o ver dónde tenemos deficiencias o en dónde no estamos atendiendo la demanda o dónde hay exceso de oferta. Al final así se resume en diagnóstico, ¿no? En dónde estamos parados en la relación oferta-demanda. Pero aquí ya estamos hablando de un sistema de transporte y de una aglomeración donde se mueven miles de personas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que si bien hay un periodo que nos interesa analizar, también podemos usar las herramientas estadísticas para poder representar algunas limitaciones que el estudio de campo no nos permite tener. Por ejemplo, es difícil poder levantar al mismo tiempo la información de todas las rutas de la ciudad. Que eso sería lo ideal, porque
Acuérdense que de día a día la movilidad es distinta. Entonces, si tú haces encuestas el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días se mueven las gentes de manera distinta. ¿De acuerdo? Pero a nivel de estudios de campo no puedes contratar 1 millón de personas para que se puedan hacer las encuestas, ¿no? Gestionar y todo lo demás. Entonces, vas haciendo muestras y supones que los diferentes días en los que hacen las encuestas de alguna manera representan el promedio. Ahí hay un problema a resolver de agregación, ¿no? Porque tanto temporalmente como espacialmente esos viajes son distintos, pero estadísticamente pueden ser que sean similares. Entonces el proceso de tratamiento de esta información pues es importante, ¿no? No nada más sumar todas las encuestas y analizar todo en conjunto, ¿no? Hay que hacer una serie de controles y una serie de procesos de expansión para darle el peso que corresponde a la información que hemos tomado, ¿no? Entonces a eso nos referimos con el tema de la variación temporal, ¿no? Tanto horaria como diaria, como mensual o anual. Y el otro tema que tenemos, que ya también se los había señalado, es que estamos hablando con personas, ¿no? Estamos tratando con personas que generalmente adaptan sus decisiones. Es muy difícil que una persona haga exactamente lo mismo todos los días de la semana, aunque tenga un horario de trabajo a 1 hora y de salida a otra hora. Siempre va a haber variaciones por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces el promedio eso es lo que hace, pero dentro de ese promedio hay una serie de desviaciones porque pues todas las personas tienen una serie de características y de condiciones que hacen que se desplacen de una cierta manera, ¿no? Entonces hay que caracterizar al usuario, hay que tratar de representar sus preferencias, pero en el caso de las encuestas de origen-destino, está limitado a ciertas características socioeconómicas generales, ¿no? Del usuario, como puede ser su ingreso, su educación, los días, el tipo de trabajo que desempeña, en fin, ese tipo de cosas están relacionadas a su movilidad. Bueno, eso es lo último que se mencionaba aquí. Entonces les decía, el motivo de viaje o propósito es porque las personas tienen necesidades y necesitan resolverlos ¿cómo se llama? Durante el día, ¿no? Y los principales, les decía, es trabajo, acompañar a alguien, ir de compras, estudiar, regresar a casa, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente cuando se hacen estas encuestas se catalogan o se jerarquizan o se limitan estas respuestas porque puede haber una gran diversidad de motivos de viaje. Entonces, normalmente los que se llaman de movilidad obligada que tenemos que hacer todos los días, era antes de la pandemia como el 2/3, 66%, y 1/3 era de movilidad no obligada. Entonces ahora con estas condiciones que tenemos, puede ser que hayan cambios, ¿no? Y estas encuestas que se realizan en estos periodos, pues nos servirán para determinar, bueno, qué pasó, ¿no? Y la otra, pues es el modo de transporte, que es el vehículo, ¿no? Entonces acá, el uso del vehículo depende de las características que tiene tanto el vehículo como la red sobre la cual opera, ¿sí? Entonces hay unos modos que son más preferidos o más accesibles que otros, y eso hace que también el número de usuarios pueda variar según la ciudad y según el modo de transporte, ¿no? Entonces también el tema no solamente es tener la infraestructura, no solamente es tener los vehículos, sino también hay un problema de operación, ¿no? En el caso del transporte público, los sistemas rutas, por ejemplo, tienen un horario definido y tienen una frecuencia controlada, pero al lado que pasa otra ruta, pues sí tiene un horario que más o menos sabes que opera en esas horas, pero la frecuencia o el intervalo y el estado de las unidades te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Entonces eso también hace que se cambien las decisiones respecto a qué modo de transporte se prefiere utilizar, ¿no? Entonces tenemos básicamente los
modos de transporte público, privado y no motorizado. El público, el privado es el automóvil, el público es transporte colectivo o transporte público en general. El transporte público es aquel que nadie puede ser excluido de su uso, y el transporte colectivo es te cobran una tarifa, pero sí te podrían discriminar, ¿no? Que es el caso del taxi. Si estás en una zona que no le conviene al chofer, pues no, simplemente no te toma, no te lleva, o si llevas muchas mercancías igual, puede poner condiciones y aunque tú estés dispuesto a pagar, dice, no, yo ahí no acepto y te puede dejar ahí tirado, ¿no? Esa es la diferencia en el transporte público. El transporte público, pues solo que no respetes las reglas o las indicaciones para usarlo, pues te negarían el servicio, pero normalmente todos tienen acceso, ¿no? Entonces, esos entran en la modalidad de transporte público. Luego tenemos el transporte privado y luego el no motorizado, que son las bicicletas, caminar, etcétera, ¿no? Y bueno, para cada uno de estos modos de transporte hay una red y en cada sistema tiene una serie de elementos. Ya hablaremos de sistemas integrados de transporte, pero más allá de ese concepto, cada modo tiene unas características, ¿no? Que pueden ser, pues, cuánto me cobran, cuánto se tarda, qué calidad de servicio me ofrecen, cómo son las unidades, cómo es la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las particularidades o las características de cada uno de los modos de transporte, y cuando analicemos una red tienen que ser tomados en cuenta para saber, pues, qué modo prefiere una persona en función de esto que les decía, ¿no? Su función objetivo, o lo que quiere es minimizar el costo que implica desplazarse de un lugar a otro, entendiendo que costo no solamente es dinero, ¿no? Hay una serie de parámetros que intervienen en el costo generalizado de transporte, y esos son los que el usuario va valorando y ponderando para decir, bueno, qué modo o qué red de transporte le interesa usar dependiendo de sus circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, aquí el término desplazamiento es un poco más amplio. Es el hecho de moverse. No necesariamente tiene que ser un viaje o un trayecto, o más bien puede ser un viaje o un trayecto. En términos generales le podemos llamar un desplazamiento, ¿no? Para tener claro el término. En el caso de transporte público hay otros elementos que son parte, les decía, de un sistema integrado de transporte que tiene 3 niveles de integración. El físico, que son todas las infraestructuras dedicadas o que usa el transporte público, como son las paradas, ¿cómo se llama? Las estaciones, en el caso de los sistemas articulados o estos denominados Metrobús, los carriles exclusivos o las vías preferentes por donde circula el autobús, las terminales o las estaciones, que es el punto donde les intercambian los usuarios, o te puedes cambiar de línea o de ruta de transporte. Entonces, todo eso que sea infraestructura dedicada para que opere las bahías, para que opere mejor un sistema de transporte, se llama infraestructura. El siguiente nivel de integración ese es el nivel integración física. Luego tenemos la integración operativa, que son todos los elementos que permiten que funcione de manera, digamos, organizada el servicio. Y es la programación del servicio de las unidades de transporte público, que tengan un horario de inicio, un horario de término, una frecuencia de paso, que puedas gestionar la coordinación entre dos rutas distintas para que coincidan en una cierta parada y puedas hacer los transbordos. En fin, la gestión de toda esa flota vehicular es lo que se denomina la gestión de la integración operativa. Y el último nivel de integración es la parte de las tarifas. Que exista un esquema de cobro coherente para que el usuario esté motivado a usar el transporte público como un sistema,
y no nada más como un vehículo que te lleva, que recorre una ruta y te lleva de A a B y después en el punto B tienes que buscar otra ruta que te lleve al punto C, ¿no? Entonces, y con otras tarifas, obviamente, ¿no? Entonces, eso normalmente se hace para una ciudad completa y hay una armonización de las tarifas. Hay, por ejemplo, un sistema de pago por bono, donde tú pagas al mes, no sé, 1,000 pesos y tú puedes mover todos los días del año en todas las rutas del sistema, ¿no? Esos bonos hay boletos diarios, en fin, todos esos esquemas para fomentar el uso de transporte son lo que forman parte de la integración operativa, ¿no? Entonces, eso así, grosso modo, es lo que conforma un sistema integrado de transporte, ¿no? Y bueno, pues terminar para decir que, bueno, pues en un viaje hay una serie de circunstancias, no nada más es decir, voy del punto A al B. Implica el usuario que tiene sus características, implica el sistema de transporte que también opera de una cierta forma, implica una cierta energía, implica una cierta estructura de la ciudad, implica las mismas decisiones de las personas, en fin, es un tema bastante complejo. Hasta aquí, digamos que lo he comentado muy rápido, ¿no? Porque ya lo hemos hablado en otro momento y no es la intención de dedicar más tiempo a ese concepto. Simplemente es para traer a la mesa de que la unidad de análisis en lo que vamos a hacer es un viaje, pero un viaje se escucha simple, pero es complejo con todo esto que les acabo de mencionar. Y lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer a partir de mañana, es cómo podemos caracterizar esos viajes, cómo podemos replicar esa movilidad dentro de un sistema completo que puede incluir muchos modos de transporte, o podemos analizarlo de una manera independiente como un solo modo de transporte y de manera exógena a los demás, o de manera implícita a todos los sistemas de transporte público, privado, etcétera, y hacer un modelo multimodal, o simplemente no es necesario hacer un análisis multimodal, solamente con que analicemos un modo por separado es suficiente para resolver un problema, etcétera, ¿no? Entonces, la metodología que generalmente se utiliza para analizar esta movilidad dentro de una zona urbana o una zona de estudio en particular tiene 4 elementos, que es la generación y atracción de los viajes. Eso es saber dónde se generan los viajes en cada una de las entidades que nosotros definamos espacialmente, las zonas, dónde se generan y luego dónde se atraen. Un mismo lugar, una misma ciudad puede generar y atraer viajes, ¿no? O una sola entidad espacial puede generar y atraer viajes. La segunda pregunta es, una vez que se han producido esos viajes, es, bueno, ¿y cómo se reparten en el espacio? ¿A dónde va la gente, no? Entonces ahí es la parte siguiente, que se llama la distribución espacial de viajes, y de lo que se trata de decir, bueno, sabemos que de la colonia fulana salen 1,000 viajes, ¿y a dónde van esos 1,000 viajes? Ah, pues 50 van a esta colonia, 100 van a esta otra, 40 van a este centro comercial, en fin, etcétera, ¿no? Esa es la distribución de viajes. ¿A dónde vamos? Digo, ¿a dónde van las personas? Después, ¿en qué modo de transporte van? Entonces, una vez que sabemos que van de CU a la CAPU, ¿en qué modos de transporte se van? Se van en auto, se van en autobús, se van en coche, bicicleta no creo, y así, ¿no? Viendo en qué modo de transporte se van o utilizan las personas para completar su viaje. Y finalmente, la última parte es, ¿por qué camino se van? Porque para ir de CU a la CAPU, pues hay muchas alternativas, ¿no? Te puedes ir todo Valsequillo y luego te bajas por 5 de Mayo y llegas a la CAPU, todo 5 de Mayo, China, Poblana, etcétera. Te podrías ir por toda el eje de Valsequillo, te continúas hasta la 11
Luego en la 11 cruzas por el centro y subes por, no sé, la 4, la 6 o la 28, no sé. Cualquiera de esas calles que te lleven al Boulevard Norte y de ahí llegas a la Capu. Te puedes ir por todo el periférico y luego meterte a Carmen Cerdán, creo que se llama la calle. En fin, hay muchas maneras de ir, ¿no? Si nos ponemos a revisar y se ponen a ver a diferentes horas del día con el Waze, les va a marcar muchísimas opciones, ¿no? Para ir de la Facultad de Ingeniería a la Capu. Entonces, eso es lo que se llama asignación, conocer cuál es la ruta que van a tomar para ir de A a B, dada ciertas condiciones, ¿no? Que sea la hora pico, que la red tenga un cierto nivel de congestión en cada una de las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que se debe responder. Y esas tres, que es la distribución, la partición modal y la asignación, pues tienen que ver con la estructura de la ciudad y generalmente el estado de las infraestructuras, la capacidad de las vialidades, el número de carriles, los semáforos que tiene, en fin, todas esas condiciones de oferta van a determinar al final de cuentas una serie de decisiones en las personas que realizan estos viajes. ¿Sale? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. No. No, ingeniero. Sale pues, entonces que descansen. Mañana les encargo terminar esa actividad y me muestran la gráfica. Sí, doctor. ¿Sale? Sí. Listo pues. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Bye. Bye. Adiós.